Buenas tardes, vamos a empezar la sesión de hoy. Esta es nuestra 16ª sesión, o perdón, 17ª sesión, aunque se suspendió una, sería 16ª en realidad. Y voy a comenzar llamando lista. Estoy compartiendo en este momento las diapositivas correspondientes a la sesión de hoy, que titulan Platón, la filosofía y la política. Bueno, quería decirles en primer lugar que ahora vamos a ver los autores. Vamos a comenzar con Platón, veremos su discípulo Aristóteles y desarrollaremos la filosofía política de los grandes pensadores de la antigüedad, como son Platón y Aristóteles. Se puede también desarrollar la filosofía política en los fragmentos presocráticos, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Hay que reservar cierto tiempo para las exposiciones, para las comparaciones y también para las complementaciones. Entonces, no podemos hacer una revisión exhaustiva de la mayoría de los filósofos en la historia de la filosofía que habrían formulado sus propias ideas sobre la política, sino solo podemos elegir algunos que son los más importantes y que ustedes también van a profundizarlos en sus trabajos individuales. Los primeros 7 autores que van a exponer son, en primer lugar, Platón, después Santo Tomás de Aquino, después Tomás Hobbes, después John Stuart Mill, después Mikhail Bakunin, después Hannah Arendt y al final está Luis Althusser. Esos son los 7 autores que van a exponer, aproximadamente uno por cada clase, es decir, desde el día 11 de este mes, desde el próximo lunes. Ahora es posible que algunos se retrasen por las ampliaciones, porque hay que efectivamente prestar más detenimiento a las ideas de algún autor. En ese sentido, no va a ser un autor por clase y así sucesivamente, sino como son 8 exposiciones, tal vez se den en unas 10 sesiones, dependiendo también del avance respectivo. Pero ya tenemos la primera exposición, que es dentro de una semana, y es de el estudiante Chanove, que va a hablar sobre la filosofía política de Platón. Bueno, eso quería decirles. Y ahora vamos a comenzar a ver este tema también, ¿no? Que es un, de un filósofo tan importante, pero además relacionándolo con su contexto, con el tiempo en el que vivió, las realidades políticas que él conoció y relacionando también con su filosofía en general, particularmente su metafísica. Bueno, podemos decir de inicio que Platón no era muy amigo de la democracia ateniense, ¿no? La primera forma de vida democrática en la historia de la humanidad ha sido la que se forjó en Atenas hacia el siglo VI antes de Cristo, eh, después en el siglo V, en el cuarto, se fortaleció y hay diferentes
políticos, gestores de la democracia que la han fortalecido, que la han eh, perfeccionado, y los antecedentes más antiguos se dan precisamente con Clístenes hacia el siglo V antes de Cristo, y el establecimiento de ciertas pautas, la asamblea, la eclesía, por ejemplo, la asamblea de los 500, se llamaba, que implicaba la participación de los ciudadanos según los demos, ¿no? Los demos eran los barrios atenienses que no mandaban representantes, no se trataba de representantes, sino de quienes asistían de los barrios, que podían ser pocos o más, pero que suponía una participación directa, no representativa. La representación supone una presencia indirecta, porque el que está presente en el lugar donde se debaten los temas está en lugar de, eso quiere decir representar, estar en lugar de, hablar en lugar de, tomar decisiones representando o expresando la voluntad de, puede ser de un barrio, de un partido político, de lo que sea. Pero esa es la democracia representativa. La democracia ateniense, la de la antigüedad, estaba dada por la participación directa. Es decir, yo no elijo a alguien que vaya a hablar en lugar de mí a la asamblea, sino yo mismo hablo en la asamblea. Voy y hablo por mí mismo. Y esa es la democracia directa, sin representación, sin delegación. La representación y la delegación supone que por alguna razón no puedo ir, entonces delego que hable por mí alguien en quien tengo confianza y que ha de expresar adecuadamente lo que yo pienso. Entonces, esa es la diferencia entre democracia directa y representativa. La representativa supone que yo delego y esa persona delegada está en lugar de mí. No solamente de mí, ¿no? Sino de muchos otros que también lo han elegido, lo han delegado. Entonces se supone que el representante expresa la opinión de los que no están presentes, de los representados. Y esa opinión va a tener más fuerza en cuanto haya mayor representación, es decir, más cantidad de personas representadas en un representante que está en lugar de ellos. Eso implica también que su voz ha de ser más fuerte, por decirlo así, ¿no? Es decir, se trata de una voz delegada no solamente por un sujeto, sino por varios. Bueno, esta democracia directa, la de la eclesía griega, de la asamblea griega, de la entidad que ha dado lugar, de la ciudad que ha dado lugar a esta entidad política como es la democracia, no era muy valorada por Platón. Él era más proclive a una concepción, a una organización oligárquica, no democrática, es decir, a una concepción contraria a la democracia directa de Atenas. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía esa
ausencia? ¿Por qué no tenía simpatía? ¿Por qué no simpatizaba con la democracia? Por varias razones. Primero, la democracia había condenado a su maestro, a Sócrates. Fue la democracia ateniense la que dictaminó con votos la condena de Sócrates a beber la cicuta. Y eso evidentemente a él no solo le molestó, sino que lo acongojó durante su vida, ¿no? Haber visto morir a su maestro como resultado de una conjura de unos sofistas, despreciables sofistas, que urdieron acusaciones falsas y que muy probablemente con soborno de los asistentes a la eclesía lograron la votación de condena de Sócrates con los cargos de corrupción de la juventud y de proclamar y oficiar ritos eh, que hacían ofrendas a dioses extranjeros. Esa era la situación de Sócrates. Sócrates fue condenado por esos dos cargos que se presumieron fueron eh, no solamente cargos, sino delitos que él habría cometido contra los jóvenes atenienses. Entonces, esa era una razón por la que Platón no tenía mucha simpatía por la democracia, porque fue la democracia ateniense, la eclesía, la gran asamblea, la que condenó a su maestro Sócrates a beber la cicuta. Y así fue, se dio la condena y se produjo la consumación del veredicto con la muerte de Sócrates. Otras razones por las que Platón no era muy afecto a la democracia y defendía una posición más bien aristocrática fueron las que se refieren a su ascendencia familiar. Es decir, la familia de, de Platón era una familia aristocrática ateniense. Él no era pobre, era rico, porque su familia era rica. Y él, sus familiares tenían cargos políticos. Por el prestigio familiar, por la tradición de ser gobernantes. De hecho, cuando se produjo la guerra del Peloponeso y los espartanos finalmente invadieron Atenas e impusieron a los llamados 30 tiranos, los 30 tiranos fueron los reyes títere a favor de Esparta, que Esparta promovió para que gobiernen Atenas después de que Atenas cayó. Para que cayera Atenas y perdiera la guerra del Peloponeso, hubo también varios factores, ¿no? Un factor fue, por ejemplo, una pandemia que se produjo en el mundo griego y que afectó muy fuertemente a los atenienses. Y de hecho se dice que Pericles, que era el gobernante ateniense muy destacado, también murió en ese contexto. Entonces llegaron los espartanos e impusieron sus
gobernantes títere, y uno de ellos fue el tío de Platón, eh, que era Critón, me parece, que cumplió la labor de tirano de su propia ciudad, su propia polis, Atenas, porque era aristócrata, es decir, perteneciente a una familia aristocrática de mucha tradición e historia en la política de Atenas. Entonces tenemos ese cuadro de factores y también porque hay la tercera razón que muestra la simpatía de Platón, no con la democracia, sino con el sistema espartano. Y eso es lo que vamos a ver también. Entonces, él era, no digamos un enemigo declarado contra la democracia, pero no era un ferviente defensor de este régimen político. Él defendía más bien lo que se ha denominado una forma de una forma castrense. Algunos llaman socialismo castrense. Jean Touchard, por ejemplo, llama así al sistema que Platón consideraba el políticamente ideal, un sistema de socialismo castrense. Fíjense, en ese tiempo, siglo V antes de Cristo, siglo IV antes de Cristo, ya se habla de bueno, no se hablaba, ¿no? Pero se concebía un sistema que posteriormente se referiría como socialista, pero un socialismo muy particular que Touchard llama castrense, socialismo castrense. Ese sería el régimen ideal de la polis perfecta. Entonces ese régimen era muy parecido al que existía en Esparta. De hecho, Platón admiraba el régimen político espartano, que no era en absoluto un régimen democrático. Era al contrario un régimen eh, muy diferente por quienes tenían el poder, cómo lo ejercían y cómo se había constituido el primer ejército profesional de la historia de la humanidad, precisamente en Esparta, donde gobernaban además dos reyes. Era una diarquía que no tenía absolutamente nada que ver con la democracia, que no se elegía para nada, sino que eran familias oligárquicas quienes conquistaban o proseguían el ejercicio del poder. Bueno, entonces he mencionado tres razones por las que Platón no era amigo de la democracia. El hecho de que en democracia Sócrates haya muerto tomando la cicuta por decisión de la eclesía, el hecho de que él sentía cierta simpatía a al régimen espartano, que no era para nada un régimen democrático, sino un régimen que se podría caracterizar de socialismo castrense, y el hecho también de que sus antepasados, su familia era una familia ateniense oligárquica, eh, que había tenido poder en distintas épocas y que no era una familia pobre, sino una familia oligárquica rica. Bueno, esas son algunas de las razones que explican por qué Platón no era amigo de la democracia
y, e idealizaba un régimen relativamente parecido al régimen de Esparta, del régimen espartano. Bueno, entonces, como ven, no solamente estamos considerando las ideas de Platón sobre la política, que puede ser esto de la ciudad-estado ideal y el filósofo rey como paradigma de la mejor forma de gobierno, sino también las condiciones en que él vivió, la guerra del Peloponeso, la muerte de Sócrates, la derrota de Atenas, etcétera. Bien, vamos a hacer algunas consideraciones preliminares que, bueno, ya las hemos hecho en algunas circunstancias, aunque no con uh, detenimiento, y es la preeminencia del mito en, en Grecia. Es decir, vamos a considerar que, si bien Grecia es el país de la filosofía, es el país de la razón que reemplaza al mito, no hay que creer que con los primeros filósofos presocráticos, por ejemplo, Tales, Parménides, Heráclito, se excluye absolutamente del imaginario colectivo una, un mundo mítico. No es que se excluye los mitos definitivamente y prevalece la razón. Esa es una concepción muy simplista y carente de fundamento, porque además está comprobado que en cualquier cultura, por mucha modernidad que acontezca, la modernidad se define precisamente como el imperio de la razón en contra del imperio del mito. Es decir, por mucha racionalidad que se extienda en una sociedad cualquiera, han de subsistir siempre formas míticas, creencias míticas, actitudes míticas, y claro, algunas muy difíciles de erradicar. Entonces, aunque Atenas sea la cuna de la filosofía clásica griega, que es precisamente con Sócrates, Platón y Aristóteles que se consuma esto, aunque sea así, hay que aceptar también que durante la época de estos pensadores, especialmente el siglo V y el siglo IV, antes de Cristo, todavía existían concepciones míticas muy antiguas, generadas en el contexto popular, repetidas ampliamente por la población y que se extendían de una manera bastante amplia, no solo en el mundo griego, sino en el mundo antiguo en general, particularmente en Oriente. Aquí hay algunas representaciones de los mitos cosmológicos, ¿no?, que se refieren a cómo era el mundo. Y hay estos mitos que, bueno, parecen increíbles, ¿no? Pero esa es una característica de los mitos, el hecho de que narren eh, relatos increíbles. La Tierra era como, según este mito, por ejemplo, era una especie de forma convexa de tierra, sostenida, como ven aquí está esa porción convexa, sostenida por cuatro elefantes gigantescos que navegaban en un mar interminable, y en ese mar
navegaba una tortuga más gigantesca todavía que los elefantes. Bueno, este tipo de mitos que se dieron en distintas partes, en la, por ejemplo, en la mitología hindú, mitología china, acerca de la explicación de, bueno, nosotros estamos aquí en una pequeña ciudad y si recorremos y viajamos nos encontramos con que es esta la disposición del cosmos, ¿no? El mito cosmológico. Este no tan increíble, que es el mito del océano circumundo, que significa que el océano está rodeando a la totalidad de la Tierra en una concavidad como esta, que es cóncava y que sostiene el agua y sostiene la Tierra, pero a veces el agua se derrama por las lluvias o por lo que sea, y bueno, no se sabe dónde se derrama, pero este es otro mito cosmológico, ¿no? Como también este otro. Entonces, fíjense, hay ideas con representaciones simbólicas poco creíbles, pero que constituyeron las representaciones populares de cómo se da la existencia de nosotros en un contexto mayor, no solamente nuestra ciudad, no solamente nuestra polis con, digamos, el bosque que nos corresponde, que es nuestro, sino el conjunto de elementos como los elefantes o el océano circunmundo, etcétera, ¿no? También hay otro, el mito de la Tierra como un cilindro sobre agua. Bueno, esto un poco se parece a eso, pero son diferentes mitos. Algunas ideas científicas modernas también fueron parte del contexto mítico. En el contexto mítico del siglo sexto, quinto antes de Cristo, con obras narrativas de Homero, por ejemplo, ¿no? U otros escritores posteriores a él, eh, se dio un conjunto de teorías, por ejemplo, la teoría evolucionista antigua, que consiste en concebir precisamente la evolución. Es decir, hubo evolución según el pensamiento mítico antiguo, evolución en el sentido de que hubo varias especies que cambiaron en el desarrollo de su existencia, dando lugar a nuevas especies. Esa idea que puede parecer muy moderna, de hace apenas 200 años, la evolución de Darwin, ya apareció, por ejemplo, entre algunos pensadores o algunos creadores de mitos, ¿no? Crearon el mito de la evolución antigua. ¿En qué consiste este mito del evolucionismo antiguo? Que, bueno, había al principio como una gran masa de tierra que fluía, que se movía y que por efecto del calor produjeron ciertas burbujas donde aparecieron algunos seres vivos que después se convirtieron en peces, seres pisciformes muy antiguos que después dieron lugar a los peces, y de esa evolución de los peces, desecándose ese mundo fluido, líquido, terminó apareciendo por último el hombre. Entonces, fíjense que hay teorías antiguas que pueden parecer pueriles inclusive, como esto de que haya una masa que se mueva, que sea la tierra fluida y que por el calor genera burbujas donde aparecen seres vivos, etcétera, etcétera, y la evolución termine en el hombre. Bueno,
Son teorías que muestran no una concepción absolutamente diferente al evolucionismo moderno, que también concibe que hay cierta relación entre las especies, incluyendo a todas, ¿no? Que no hay alguna que aparezca por propio desarrollo, sino que están vinculadas en un gran árbol evolutivo. Entonces, el mundo de Platón era todavía un mundo pletórico de mitos, de creencias. El vulgo creía que las narraciones míticas eran verdaderas. Y también hubo otras concepciones, como la del evolucionismo, ¿no? Que el hombre apareció como resultado de la transformación, la evolución de otras especies inferiores y que habría entre todos los seres vivos cierta, eh, por decir así, cierto origen compartido. No es que aparecen de pronto, sino son el largo desarrollo, las distintas especies de la evolución de las más antiguas. Entonces, es un mundo acribillado, por decir así, de creencias religiosas populares. Los astros son dioses, eso por ejemplo en Babilonia, ¿no? Después hay mitos, por ejemplo, hay un mito griego que prevalecía el caos, es decir, caos se entiende como desorden, y la palabra opuesta a caos en griego es cosmos. Cosmos quiere decir orden. Entonces hubo algunos dioses que pusieron orden, es decir, que crearon el cosmos, en dando final a ese primer mundo caótico. Eh, en fin, hay otras concepciones también. Eh, esta idea del océano circunmundo está repetida en varios mitos y es frecuente. También aquí en los Andes encontramos ese mito, ¿no? Del océano circunmundo, que es lo que rodea la totalidad. También esta concepción del evolucionismo, ¿no? De que hay una transformación de los seres hasta dar lugar, y también del contexto hasta dar lugar a la aparición de los seres vivos que se transforman y finalmente aparece el hombre. Eh, hay otros mitos, a veces un poco, eh, diríamos, expresivos de la imaginación, pero que muestran el mundo de, de Platón. Esto ya hemos visto, si se acuerdan, pero la vuelvo a poner aquí esta diapositiva, porque en general se establece que el desarrollo de la filosofía, el desarrollo de la ciencia, es como el tránsito, es la consumación del tránsito del mito a logos, es decir, de los mitos que tienen lo que hemos visto y he explicado, ¿no? La preeminencia femenina, la ausencia de pensamiento discreto, todo es pensamiento confuso, hiperbólico, múltiple, expresivo, ambiguo. Y eso está también vinculado a lo que algunos interpretan como la preeminencia de las diosas de la tierra y particularmente de la gran diosa que es la luna, ¿no? Entonces, de ese mundo del mito o de los mitos con preeminencia de la subjetividad y que tiene ciertos principios generativos que consideran la maternidad como algo sagrado, como una relación mística con la naturaleza, que la madre tierra es la más importante deidad y la gran diosa luna
es la que da la fertilidad y a quienes hay que ofrendar ritos, etcétera. Ese mundo femenino de preeminencia de la familia, el hogar, y que muestra también las primeras expresiones humanas del matriarcado, habría cambiado con los presocráticos, con Sócrates, con Platón y Aristóteles, con estas dos etapas de la filosofía griega, la presocrática y la clásica, eh, generando un ambiente cultural distinto, donde el imaginario fundamental era el logos, es decir, la razón, es decir, la objetividad, es decir, ya no aspectos referidos a la familia, la complicidad, sino la neutralidad, la objetividad, la frialdad masculina y la capacidad del hombre de iluminar lo que ve en la naturaleza explicándolo científicamente y dándole sentido metafísico profundo. Esa es la ciencia y esa es la filosofía, como superación del mito y la entronización de la abstracción, la razón, el patriarcado, el cálculo y todo lo que está asociado con la derrota del mundo femenino. Es lo que también coincide con el desarrollo político, como hemos visto, ¿no? El desarrollo de las polis, las instituciones políticas, que son eminentemente masculinas. Entonces, este mundo que devela el ser de las cosas, este mundo que aparece, en el que aparecen los conceptos fríos, diríamos, es decir, sin vida, es el que muestra la realidad de una manera muy distinta a cómo la concebía el mundo mítico. Y en teoría, con la ciencia y la filosofía desde los presocráticos, se habría consumado este tránsito. Ahora, parece entonces que Platón es uno de los más importantes filósofos que fortalece el logos, que aplasta el mito, que da lugar a pensar los contenidos filosóficos totalmente asociados a la razón. ¿Será así? A ver, creo que me he saltado. Parecería que es así, pero hay objeciones. Hay objeciones sobre el caso de Platón, pero también respecto a que el, el, mito, el mito habría desaparecido totalmente en la época de la razón. Y eso se puede advertir en algunas obras de la época clásica, es decir, de la época racional, de los grandes tragedistas, por ejemplo, ¿no? Esquilo, por ejemplo, Eurípides, que muestran cómo todavía en su tiempo y en un mundo supuestamente racional, frío, calculador y de preeminencia de la ciencia y de la filosofía, subsistían algunos mitos. Eh, por ejemplo, las Euménides, en las Euménides, Esquilo muestra cómo lo más grave era atentar contra la familia y la sangre, como había hecho Orestes, quien al cometer el crimen de matar a su madre
vengando a su padre porque su madre mató a su padre, habría cometido el peor crimen contra la familia y la sangre, incluso peor que el que cometió su madre, Clitemnestra, que mató a su marido, ¿no? Agamenón. Entonces, estas concepciones de la sangre, de que la mujer es lo más importante contra lo que no se puede atentar simbólicamente, siendo una figura sagrada, muestran la preeminencia del mundo mítico en plena época racional, plena época clásica. Ese es un ejemplo, ¿no? Hay otros ejemplos más, como esta figura del Páridros. El Páridros es, como decir así, el príncipe consorte, ¿no? Es decir, es el que acompaña a la mujer todopoderosa. Su poder es menor del acompañante. Entonces, se trata de un régimen matriarcal en la que tiene el poder efectivo es la mujer y su acompañante, bueno, está ahí a su lado, sentado cerca, para asistirla, para asesorarla eventualmente, para que aparezca siempre acompañada. Y es como un socio que también come a su lado y un colega que también tiene algunas funciones, pero siempre inferiores a la de la matriarca, ¿no? Entonces aparece la matriarca como una diosa con su amante. Y eso es una evocación también al mundo del mito. Solo en el patriarcado se da la situación en que la diosa madre, la luna, la principal, también la madre tierra, es subalterna al poder del dios masculino, soberano y todopoderoso, que expresa también el mundo de la razón, el mundo del dominio masculino. Y finalmente aquí hay otra referencia que es Ifigenia en Táuride de Eurípides, en la que se ve que eh, Ifigenia debía sacrificar un extranjero, no cumple esa tradición y siguiendo el imperativo de la razón decide salvar de la muerte a su hermano, es decir, habría una persecución a quien responde a la voz de la razón, incumpliendo la voz irracional del mito y las costumbres. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos que evidencian cómo incluso en el siglo IV, en la época clásica del pensamiento griego, el siglo de Pericles, el siglo de oro, hay evidencias de que no se puede decir que el mundo mítico haya sido sepultado por la razón y por el mundo de logos. Al contrario, hay siempre, y se van a prolongar mucho tiempo después, reminencias, es decir, reminiscencias, ¿no? Recuerdos, prácticas del mundo mítico que no han terminado de desaparecer y que constituyen una presencia solapada, subterránea del mito, supuestamente el mundo pletórico de luz y de razón. Bueno,
¿Qué sucede en el caso de Platón? Sucede lo mismo. Hay algunos pensadores que lo conciben como el más importante filósofo de la antigüedad, algunos incluso dicen, de la historia de la humanidad. Efectivamente, él ha escrito varias decenas, por lo menos 30, 40, aunque hay algunas obras que se discuten, hasta 50 obras, aunque haya algunas discutibles, sobre temas diferentes. Y es interesante ver cómo algunos diálogos, por ejemplo, Pedro o la belleza, o sobre la belleza, yo o sobre la poesía, y así, ¿no? Tienen subtítulos o tratan sobre ciertos temas, la belleza, la verdad, la justicia, de una manera muy clara, muy racional, en diálogos que muestran la sabiduría de Sócrates, aunque él mismo decía que no conocía nada, pero claro, esa era también una expresión irónica, ¿no? Entonces, lo que se advierte en la obra platónica es, por decir así, la verdad definitiva sobre las esencias. ¿Cuál es la esencia de la belleza? Ah, eso está expuesto en tal obra de Platón, donde dice qué es la belleza. Y así sucesivamente, qué es la verdad. Ah, eso está expuesto en tal obra de Platón que dice qué es la verdad. Y así sucesivamente, cada una de sus importantes obras, alrededor de 20 seguras que él haya escrito, por lo menos, ¿no? Expresan de manera muy sistemática, muy clara, las argumentaciones para concebir lo esencial de estos contenidos, de estos conceptos. ¿Qué es la belleza, por ejemplo? ¿No? La belleza, ¿dónde está? Que es un problema filosófico, ¿está en el objeto bello o está en la persona que lo ve, en la persona que ve al objeto bello? Son temas fundamentales de la filosofía, que tienen que ver con la estética, que tienen que ver con la lógica, que tienen que ver con la nociología, que tienen que ver con la metafísica. Y esos temas son desnudados, por decir así, la esencia de las cosas es presentada de una forma racional impecable por Platón en sus diálogos. En ese sentido diríamos que es el filósofo por excelencia, el más grande de la antigüedad según varios, el más grande de todos los tiempos según otros, y que sus obras sirvieron para un diálogo interminable que todavía continúa hoy día, discutiéndose los temas que él planteó, que dio una solución y que más que la solución como definitiva, fue un incentivo a seguir reflexionando, seguir analizando la, las distintas alternativas sobre estos temas. Entonces es el filósofo que habría dado lugar a un gran diálogo, una gran discusión que se prolonga todavía hoy y que muestra efectivamente en qué consiste la filosofía, en el uso de la razón para discutir acerca de ciertas esencias. Es eso lo que le interesa a Platón, las esencias, el contenido esencial, lo fundamental,
Eso es lo que interesa, que las personas conozcan, descubran, discutan, discurran y al final, bueno, lleguen, como en las obras platónicas, a aceptar los argumentos absolutamente inequívocos, absolutamente contundentes de quienes discuten y buscan la verdad. Bueno, entonces el filósofo de la razón es Platón. Y también se enfatiza cómo su manera de ser y el valor que le daba a la razón provendría en parte de su maestro Sócrates, eh, que enfatizaba la búsqueda de la verdad, pero también buscaba algo más, la naturaleza de los dioses y el deber del ser humano, ¿no? La célebre frase del templo de Delfos, el precepto délfico, conócete a ti mismo, que está aquí escrito, eh, que dice, ¿no? Gnoti seanton, es en griego, conócete a ti mismo, era la inscripción en el templo de Delfos, y que mostraba al parecer, ese enunciado de algunos sabios, de los 7 sabios de Grecia. También Sócrates hacía suyo, es decir, la búsqueda y la comprensión de uno mismo y como condición para descubrir quién es cada uno de nosotros y que cumpla su deber moral y que realice el bien. Nadie hace el mal a sabiendas, decía Sócrates, por ejemplo. Pero bueno, la razón también incluiría esa dimensión, que es la dimensión de la moral racional, ¿no? De la moral que eh, obliga al cumplimiento del deber. Kant, siglos después, más de 2000 siglos después, va a enfatizar esto mismo. Entonces, siguiendo la tradición presocrática de la búsqueda de la arjé mediante el uso de la razón, asumiendo que hay el topos uranos, que es el mundo de arriba, donde están las esencias puras, y que el filósofo vuela, el alma del filósofo vuela para descubrir esas esencias, para mirarlas, y que conocer la verdad de las cosas supone recordar esas esencias vistas en un vuelo del alma a través del topos uranos. Eh, Tiene efectivamente algunos elementos míticos, pero expresa en definitiva una concepción bastante racionalista, una sistematización racional que pone en claro que es la razón la que finalmente descubre la verdad. Entonces podemos aceptar, siguiendo por ejemplo a Ernest Cassirer, que está mencionado aquí, que Platón es el filósofo de la razón y es el filósofo por excelencia. Sin embargo, hay otros pensadores como Joseph Goebbels, por ejemplo, eh, filósofo alemán, que piensa que también Platón creó mitos, forjó mitos y expresó su pensamiento a través de mitos. Y eso también es evidente. Platón valoró, inventó varios relatos, valoró los mitos, inventó varios relatos creados por él, porque creía que la imaginación y las alegorías que expresaban ciertas imágenes
expresaban profundos contenidos metafísicos. Piensen, por ejemplo, en el mito de la caverna, ¿no? Que lo vamos a ver dentro de un momento, o que lo vamos a ver en la próxima clase. Expresa un contenido profundo acerca de qué es el conocimiento, qué significa descubrir la verdad, qué implica que el filósofo, el que ama la verdad, se enfrente a la opinión del vulgo y que despreciándola se aventure a un ascenso a oscuras por la parte más oscura de la caverna sin saber a dónde va a salir y si va a salir. Tal vez es una caverna sin salida y muere en el intento. Entonces, ese mito, esas imágenes, el que rompe con el vulgo, el que piensa que hay algo más allá de la opinión, de los lugares comunes y que busca con valentía y de manera denodada, con energía, salir de la caverna y encontrar la realidad. No sabe hacer con certeza que existe esa realidad. Puede ser que no exista. Bueno, entonces este filósofo Joseph Pieper piensa que Platón, si bien tiene pensamiento racional, que usa la razón para expresar sus propias convicciones, es también un gran forjador de mitos. Y en los mitos, gracias a los mitos, él expresa sus contenidos, su pensamiento más profundo. Es decir, los mitos no son accesorios en el sistema de Platón, sino son sustantivamente centrales para expresar ideas categóricas que difícilmente se expresarían con tal fuerza como lo hacen, como lo permiten los mitos. Sus mitos, como las palabras de Platón, eso piensa este filósofo alemán, sus discursos, sus conversaciones, los pensamientos que expresan, parecería siempre que evidencian una, un fondo un fondo previo, un fondo preestablecido. Y claro, ahí Sócrates es siempre el defensor de la verdad, pero defendiéndola también con mitos, con imágenes, para que sea más comprensible. Y también refutando las ideas alternativas o distintas. En los presocráticos hay mitos todavía. Si se acuerdan en esta diapositiva, los primeros en desplegar el logo son los presocráticos. Después está Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero por ser los primeros en esas expresiones también hay mucho contenido mítico. Y varios presocráticos, bueno, expresan también el mundo cultural de su tiempo, con mitos que ellos repiten de una manera crítica, ¿no? No sin criticarlos. Y eso también se da en Platón. Entonces, creer que Platón es la encarnación de la razón y solo la razón, que no tiene ninguna simpatía por los mitos, no es correcto. Es decir,
su pensamiento también se expresa gracias a los mitos. Y Platón, en definitiva, rehizo, recreó y elaboró nuevas historias con nuevos sentidos. Y su narrativa explicita un mensaje racional, abstracto, pero expresado en muchas ocasiones y en las más importantes ocasiones con imágenes que son míticas. Bueno, aquí hay algunos mitos de Platón, o sea, mitos que él uh, expresa en algunas obras y que también reflejan su pensamiento político. En general, sus mitos sirven para expresar cualquier contenido filosófico, no solamente político, ¿no? Por ejemplo, su metafísica o su noceología, también su ética, pero hay que tener en cuenta que también su pensamiento político está expresado en mitos y algunas imágenes, ¿no? Que son simbólicamente profundas, que dan lugar a distintas apreciaciones. Por ejemplo, el mito de la auriga, ¿no? Que vamos a ver, o el mito del expresado en la República, el mito de la caverna, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver inmediatamente, tenemos 15 minutos, algunos mitos en la obra de Platón, mitos que reflejan que no era solo el filósofo de la razón, sino el filósofo que también usaba las narraciones míticas para expresar profundos contenidos que él en algunos casos los creó con sus propios mitos y en la mayor cantidad de los casos los asimiló de quienes sostenían ese pensamiento mítico respectivo. Entonces, no vamos a acabar esta diapositiva porque son varios los mitos y por lo tanto vamos a continuar la próxima clase. Pero antes quería darles la palabra si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí.